Muy bien, señores, son las 9:43. Estamos con Víctor Quijada, analista político, una persona que conoce mucho del tema político en el Perú. Bueno, a ver, quisiera hablar de un par de temas, pero básicamente sobre el tema Keiko. ¿Tú sientes que hay un cargamontón en contra de Keiko Fujimori o sientes que las cosas políticamente se están manejando adecuadamente? ¿Tú piensas que, como yo, que el país está absolutamente dividido entre los fujimoristas y los antifujimoristas y eso crea pues un conflicto? Sí, bueno, Álvaro, gracias por la invitación. Sí, en verdad es para mí lamentable también como abogado ver cuando temas legales, netamente penales, como hace un momento estaba hablando con el doctor Lamas Puccio, se politiza, ¿no? Porque, digamos, se deja a juicios de valor y subjetividades, es el tipo de... Dame un ejemplo de lo que estás diciendo. ¿Qué se ha politizado últimamente que no debió politizarse? Justamente lo que tú mencionas, lo de Keiko, ¿no? Porque hace una semana, no me equivoco, me entrevistaron justamente de tu medio para pronunciarme, ¿no? De si correspondía o no correspondía la detención preliminar. Y efectivamente que no correspondía. Claro, y bueno, tal cual, porque la sala revocó la resolución, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que los jueces, en este caso como Concepción Carhuancho, se ha dejado llevar por una presión mediática sí, antes que por un precepto jurídico? Sí, efectivamente, porque esa resolución que yo la pude revisar y que creo que pero qué tal paciencia. No, son 28A, 28 verdad. Sí. Perdón, te estaba confundiendo con la de 225. No. O sea, me refería a la motivación, ¿no? Había falta de motivación y el tema del supuesto del peligro procesal no se cumplía, justamente por dos precedentes, ¿no? Y que de repente el doctor Lamas Puig se olvidó mencionar, que era el tema de la casación de Moquegua y el tema del habeas corpus fundado del caso Humala, ¿no? Y ahí está totalmente claro, en 3 hojas, bueno, la parte fundamental, donde está la parte positiva, cuáles son los motivos para detener a una persona, ¿no? Entonces, aquí hay una especie de cargamontón mediático, sobre todo, que lamentablemente muchas veces los medios politizan el tema y son jueces, prácticamente en nuestro país, que generan escándalo y que de alguna manera ha llevado a más de 20 personas el día de hoy a una audiencia que para mí al menos está prácticamente definido que va a haber otra vez detención preventiva. Y no por un tema de que se cumplan los supuestos legales, ¿sabes? Porque eso queda claro que para mí no se aplica lo que está en el artículo 268 nuevo Código Procesal Penal, sino porque los medios presionan y lamentablemente de alguna manera van a forzar a que Concepción Carhuancho decida sobre un tema que de repente debería tener más análisis. Pero una cosa, no tanto por el problema de Concepción Carhuancho, porque él es un juez de primera instancia, sino también por el pedido de Domingo Pérez, que es el fiscal, porque hay que recordar que el fiscal propone la teoría y el juez normalmente confirma. Es un poco difícil que el juez contradiga algo que el fiscal Exactamente. ha dado, ¿no? Por lo general el fiscal dice, yo propongo tal cosa contra esta persona y el juez por lo general ratifica. Generalmente, ¿no? Y seguramente, bueno, nos detendrán a los que están acá implicados y seguramente la sala lo volverán a revocar, ¿no? Porque ya existen criterios totalmente definidos de que la detención preventiva es la última ratio y que no hay sentido. Claro, ¿y tú crees que este pedido que ha hecho la defensa de Keiko Fujimori de retirar a Concepción Carhuancho por parcializado, tiene un nombre esto, ¿no? De recusar. ¿Crees que debería hacerse? Si yo fuera Concepción Carhuancho, preferiría inhibirme, ¿no? O sea, ¿qué quedaría mejor? Sí, quedaría mejor y digamos, ya como él ya no solamente es la primera vez que se le revoca una resolución, el caso Humala, el caso también del señor del que fue gobernador regional del Callao, ¿no? Moreno. Entonces, no es la primera vez que a él se le está revocando una decisión de tal manera, ¿no? Quisiera aprovechar esta media hora para ver algunos videos. Me gustaría escuchar qué dijo Keiko Fujimori cuando ofrece una conferencia de prensa día después de su salida. ¿Qué tal si la vemos? Adelante, por favor. Vamos a verla en este momento. Sí, adelante, por favor, con la conferencia de prensa de Keiko Fujimori. El contubernio
del fiscal Domingo Pérez con el juez Carhuancho busca, como lo he dicho, irracionalmente, como de lugar, mandarme a prisión. Hoy entendemos que se ha formalizado la investigación, pero sin ningún escrúpulo nuevamente se quiere violar el debido proceso. Anularon la sentencia porque no hubo motivación y porque se demostró en un cuadro que el juez Carhuancho había copiado y pegado en su resolución parte del requerimiento fiscal. Lo que corresponde ahora es primero resolver la recusación, pero sorprendentemente y de manera ilegal, y ahora lo va a explicar la doctora Juliana Loza, estarían citando para el día domingo a una audiencia para analizar y resolver el pedido de prisión preventiva, sin haber analizado previamente como corresponde esta solicitud de recusación. Vamos a hacer las denuncias correspondientes a diferentes autoridades, a la Defensoría del Pueblo. Invoco al defensor a que se pronuncie. Hago un llamado a los diferentes partidos políticos, porque hoy está ocurriendo contra Fuerza Popular. Más adelante podrán ocurrir este tipo de atropellos legales contra otros partidos políticos. Hago un llamado a la comunidad internacional también a pronunciarse. Bien, estábamos viendo otro video paralelo de la detención, más bien de Keiko, pero eso fue mucho antes. Bien, hay un tema que me gustaría analizar. Francisco, bueno, yo lo conozco como Francesco de los años 80, cuando ambos hacíamos música por separado, y Petrosi le dice en una entrevista una serie de cosas que me gustaría que analicemos sobre él ha renunciado a la bancada de Fuerza Popular. O sea, yo creo que es cosa tras cosa, que se le viene la noche, por ahí un conocido periodista también, conductor de televisión, aunque no se le ve mucho últimamente, ha dicho que le parece igual a lo que dijo Renato Cisneros, exactamente igual como dijo Renato Cisneros hace una semana, que pareciera que esto es el fin del fujimorismo, el inicio del fin. ¿Qué te parece si lo comentamos hasta escuchar a Francesco Petrosi? Adelante, por favor. Pero ¿a quién tenemos en la frontera? Los tres chiflados. ¿Cómo es posible que se escape un criminal de esa manera por Tumbes? Eso es lo que yo no entiendo. Pero lo que menos entiendo es que algunas personas quieran echarle la culpa de esto también al Congreso, porque ahora el Congreso es el receptor de culpas del país, y no solo por parte de Fuerza Popular. Hubo varias voces en el Congreso que no actuaron, y quisiera, Betito, no decir nombres, que no actuaron con la celeridad con la que se tenía que haber tomado ese caso. Ese señor ya tendría que estar, ¿no?, con una orden de quitarle el pasaporte para no poder cruzar frontera. Repetir lo que me decían los hermanos maristas: no es bien nacido quien no es agradecido. Yo llegué al Congreso de la mano de un proyecto en el que creía, con unos pocos miles de votos, gracias al arrastre de una lideresa que tenía el potencial de haber llegado a ser presidenta de la República. Tenía, ya no lo tiene. Yo sinceramente no lo creo. Está muy distorsionado todo. En el momento que no pudo ser ella quien tome sus propias decisiones, en el momento que escuchó a personas que no tenía que haber escuchado. Ana Bebe Pierfigari. Entre otros, ¿no? Pero efectivamente, personas que no tenían ninguna preparación que los autorizara para ser consejeros políticos de nadie. De nadie. Bueno, calcula
¿Cuánta influencia puede tener alguien en una hermana mía que me saca del Congreso? Yo no puedo pensar que una de mis hermanas pudiera hacerme eso a mí. Estás No hay hablando forma. obviamente de Kenji. No hay forma. ¿O tú crees que un hermano le puede hacer eso a otro hermano? Y tú me pides a mí que yo crea hoy día en esos abrazos y esas hemos amistado que le han costado al Perú leyes, hambre, pobreza, falta de salud. La Y pelea que de- yo crea en la esa pelea de y Kenji que yo Keiko. crea en ese amistad y que lo respete. O sea, nosotros tenemos un partido político para los juegos y los diferentes humores de dos hermanos, o para servir al pueblo del Perú. Tú eres un hombre culto, eres un hombre ilustrado, eres un hombre viajado, eres un hombre que ha vivido en Europa, eres un cantante de ópera. ¿Cómo te sentías compartiendo la bancada con personajes como Yesenia Ponce, Ananculí y demás hierbas? Bravo. Bravo, pero no el bravo del el bis bravo de la que ópera. no el no. bravo que recibía yo en el teatro, no. Bravo. ¿Ese es el adjetivo que has elegido? Bravo. Difícil, difícil. Pero la pregunta del millón es ¿por qué mintieron para ocupar un cargo que no pide requisitos académicos? Yo creo que esa es la pregunta del medio millón. La pregunta del millón, ¿sabes cuál es? ¿Por qué Keiko Fujimori necesita a esas personas en el Congreso? De todas las personas que puede escoger, ¿no? De todas las personas que podrían ir a representarnos al Congreso. Eso es muy fácil. Van personas ignorantes, lavadores de dinero, Eso es que- lavadores de oro ilegal, ¿no? Dueños de grifos clandestinos. Beto querido. O sea, ¿por qué escogemos dentro de lo peor? A Explícame personas eso. pensantes. Es tu bancada, tu A bancada. personas pensantes, tú no les puedes dar órdenes de no pensar, porque llegado un momento reventarán y reaccionarán. Eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien. Fuertes palabras de Francesco Petrosi. Él ha dicho algo que es clave, ¿no? Cómo se sentía en el momento de estar y compartir el Congreso con personajes que, por decirlo de alguna manera, no daban la talla. Algo conversamos sobre eso. ¿A qué crees que se debe? Bueno, el tema de fondo de aquí es de que en general los partidos políticos deberían tener mejor filtro para poder elegir a sus precandidatos y candidatos al Congreso, porque cuando la realidad es de que la mayoría de personas que entran al Congreso es porque han pagado determinada cantidad de dinero al partido por el número. Para que lo acepten en para el que lo número acepten tal. en el número del 1 al 36, por ejemplo, en el caso de Lima cuesta más del 1 al 10 y así, ¿no? Entonces, no son personas que tienen ni formación ideológica ni tampoco algún tipo de vinculación con el partido, ¿no? Generalmente son personas que ven esto como un vientre de alquiler y como un negocio con tal de poder llegar al poder y de impulsar sus iniciativas privadas, ¿no? Sí, Entonces, es terrible. Quisiera hacer una acotación, me estaba olvidando. Nosotros conversamos con las personas que trabajan con Francesco Petrosi ayer para que él estuviera aquí presente. Se disculpó muy amablemente, como es su estilo. Tenía unos compromisos familiares para hoy domingo y por eso no ha podido estar aquí. ¿Por qué? Porque muchos podrán decir que se demoró mucho en decir todo lo que está diciendo sobre Fuerza Popular. Lo importante es que lo dijo. No importa necesariamente cuándo. Me imagino que, ¿cuánto tiempo están en el gobierno? 2 años, 2 años, pues. 2 años y un 2 poco años más. y algo más, sí, ¿no? 2 años más. Muy bien. Bueno, está bien. A la mitad del proceso de 5 años decidió irse. Más vale tarde que nunca, Más ¿no? vale tarde que nunca. Y además que a Francesco se le reconoce, como lo dice Beto Ortiz en su entrevista, es una persona culta, es una persona de mundo, es una persona, un artista y una persona con mucha cultura. Y sí, pues, estar discutiendo al lado de gente que no tiene el más mínimo concepto de lo que es la honestidad, de lo que es el sentido común, es como que medio absurdo, ¿no? Y seguir como borregos la línea de los líderes. Yo creo que ese no es el espíritu de la política. No, efectivamente lo que se requiere acá es renovar la clase política y que al menos los más preparados lleguen tanto académica como políticamente lleguen al poder, ¿no? Porque si es que no es así,
ya sabemos la historia que viene pasando ahora, ¿no? Donde hay la pugna de poderes, lucha de egos y de verdad se deja de lado los debates de fondo que importan a la población, porque a la gente lo que le interesa es comer, o sea, su economía y la seguridad ciudadana el día de hoy. Y mientras que eso no se resuelva, así se cierra el Congreso 10 veces, es para muchas de las personas intrascendente, ¿no? Quisiera repetir algunas imágenes de los mensajes que se emitieron de parte de los congresistas de la bancada de Fuerza Popular. Acá Federico Salazar me aclara, bueno, no me aclara a mí, me aclara a los lectores del Comercio, que se hizo a través de Telegram o Telegram, disculpen, yo soy ignorante en redes sociales, estoy ahí porque, en fin, ¿por qué se usa o algunos usan Telegram? ¿Qué tal si vamos viendo las imágenes mientras conversamos? Es que más difícil de... O lo hacen adrede o lo hacen por ganar cámara o es que simplemente hay una persona que está filtrando todo tipo de información de Fuerza Popular, ¿no? Acá tenemos el titular del Perú 21. No es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Ahora, entonces acá estamos simplemente ante dos posibilidades. O alguien hackeó las cuentas, lo cual que es muy poco probable. Es poco probable, o alguien está dentro del partido y está soltando y filtrando las cosas, ¿no? Son exactamente las 9:59. Hoy tenemos que irnos lo más rápido posible. Te agradezco mucho. Gracias, haber estado con nosotros. Lamas Puxo se comió gran parte del tiempo. Bueno. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, muchas gracias por haber compartido este programa con Canal 3 de Vez Cable, la señal en la que estamos saliendo ya desde hace más de 2 años y también desde hace unas semanas con la multiplataforma de UCI Noticias. Gracias por su sintonía. Nos vemos pronto en otra edición de Política y Poder. Cuídense mucho, que estén bien.